Entonces nos referimos a las auxinas. Entonces cuando hablamos de las auxinas, tenemos que hacer obligatoria mención de Charles Darwin, porque él en 1881 escribió un libro que se llamaba El poder del movimiento en las plantas, donde ya él veía a través de sus bioensayos que las plantas reaccionaban a ciertas señales, que después se pudo establecer que esas señales correspondían entonces o activaban en el vegetal la síntesis de sustancias que generaban la respuesta. Aquí no me matriculo todavía con ningún nombre. Entonces, decía, cuando las plantas eran libremente expuestas a la luz lateral, o sea, de un costado, algunas influencias, no se sabía qué eran transmitidas desde el ápice a la parte baja, causando un encorvamiento lateral. Y ese encorvamiento era precisamente buscando hacia dónde se estaba originando el estímulo. Y lo podemos ver, si nosotros colocamos acá en la ventana una planta, ella va a girar su crecimiento hacia la luz buscando el sitio de origen de ese estímulo. Eso era lo que veía Darwin. Entonces, en sus palabras lo escribió de esa manera, pero ya después, a través de un perfeccionamiento de esos bioensayos, se pudo determinar que efectivamente había una sustancia que era la responsable de ese encorvamiento y generar ese crecimiento. Y entonces viene la generación de la palabra auxina, que es auxin, que es del griego auxei, que significa incrementar. ¿Qué se incrementa? El tamaño de la planta. ¿O qué se incrementa cuando se curva hacia la luz? Se incrementa de un lado el crecimiento, mientras que de otro lado se reduce el crecimiento para que se dé la curvatura. Pues esos avances fueron después muy desarrollados ya en la época de los años 30 por Wayne, y aparece entonces la caracterización de hormonas de síntesis natural correspondientes a las tipo auxinas. Y entonces en esas está el ácido acético, el ácido cloracético, el ácido fenilacético, el ácido indolbutílico, el indoraldehído, el indoacetinitrilo, el indoetanol, todas son auxinas de síntesis orgánica. Pero ya después en síntesis química aparece el ácido alfa-natracético, el ácido 2,4-diclorofeniacético, conocido como 2,4-D, el ácido 2,4,5-triclorofeniacético, el 2,4,5-T, el MSPA y el tolueno. Entonces ya esos son sustancias de síntesis que actúan como hormonas, como auxinas, y por ejemplo muchos de ellos son herbicidas que lo que hacen es generar en la planta un total descontrol en su crecimiento, y esa alteración violenta del crecimiento es lo que finalmente conduce a la muerte. Entonces, por ejemplo, muchos de esos, el cordón es una herbicida muy potente que se utiliza para el control de malezas arbóreas en potreros. El MSPA es otro herbicida muy potente que se utiliza para el control de malezas, por ejemplo, en vías férreas. El 2,4,5-D y el 2,4,5-T pues son sustancias que incluso tuvieron un valor estratégico en las guerras que han habido después de que se generó esa molécula. Pero, curiosamente, en concentraciones muy pequeñas, es una de las sustancias más utilizadas en la propagación in vitro de vegetales. Entonces, fíjense que depende de la concentración. Entonces, ¿dónde se sintetizan esas auxinas? En resumen, se sintetizan en los sitios de activo crecimiento, o sea, en aquellos sitios donde en la planta está dándose la división celular y la elongación celular. Y esos sitios son los ápices de los ápices vegetativos, los ápices caudinales, los ápices de la raíz, los meristemos laterales, los frutos en crecimiento. Todos esos son sitios de síntesis de las auxinas. Allí se va a encontrar una actividad metabólica muy importante para la síntesis de auxinas, porque se están requiriendo precisamente para esas exigencias que está haciendo el vegetal.
Entonces, por ejemplo, hablamos de la fuerza del vertedero, o sea, qué tan potente o qué tanta es la capacidad que tiene un órgano que está en desarrollo para que se prefiera que se movilicen hacia ese órgano los fotoasimilados que están sintetizando en las hojas. Pues allí mucho de esa fuerza del vertedero está dado por las auxinas. O sea, en donde se está dando el crecimiento es donde se necesitan esos fotoasimilados, es donde se necesita esa energía. Entonces, pues hay algo que la jalona, que hace que se diversifique hacia allá esa fuente de energía. Allí participan las auxinas. Entonces, este es un ejemplo para explicar cómo es el transporte de las auxinas. Entonces, el transporte es en el sentido base y pétalo. Entonces, fíjense qué es lo que hace este ensayo. Se corta una porción de tallo, se coloca en medio de dos bloques de gel, porque tiene auxinas, y ahí dice el donador de las auxinas que está marcado. Y entonces el flujo neto de esas auxinas va a ser hacia abajo. De manera que esas auxinas después, cuando se hace la lectura de ellas, va a encontrarse en el bloque inferior. Pero ¿qué pasa si se voltea? Entonces tenemos el donador de las auxinas acá y arriba el bloque que no tiene auxina y resulta que permanece igual. O sea, hay un flujo, hay una inhibición del movimiento acropétalo. O sea, las auxinas se mueven en forma basipétala, o sea, del extremo hacia abajo. ¿Cómo? Basipétala. Basipétala. Claro. Esa es una característica importante. Y tienen un movimiento que es polar, que es muy particular de las auxinas. Las otras hormonas no son tan dadas a eso. Entonces, hablo de esa palabra polar porque mire cómo es el movimiento hacia la base, basipétala. Esto es lo que está pasando de célula a célula, en donde la auxina, a través de unos transportadores que hay en las membranas, se va trasladando a la siguiente, navega por todo el contenido del citosol, llega hasta el extremo de esa célula, vuelve y hay otros transportadores que la destruyen, la mueven a la siguiente y así sucesivamente. Pero aquí hay algo interesante. Ese movimiento requiere energía. Y por eso ustedes observan acá estos símbolos que corresponden a proteínas que se llaman ATPasas, que lo que hacen es sacar del interior del citosol a través de la membrana hidrógenos hacia la parte externa. Eso implica unas modificaciones en el pH. Cuando salen los hidrógenos, entonces el pH es más alto. Cuando entran los hidrógenos, vienen hasta que vuelven y entran, entonces el pH es ácido. Entonces ese juego, que va acompañado también de cargas eléctricas, hace que ese movimiento esté dándose permanentemente entre las partes apicales hacia la parte basal. Pero no quiere decir que entonces cómo se mueven las raíces. Las raíces, la base de la raíz es el cuello. Entonces el movimiento también sigue siendo del ápice hacia la base. ¿Ya? No del cuello hacia la base, sino del ápice hacia la base. Ahora se continúa hablando del mismo movimiento basipétalo. Bien, ¿qué efecto tienen las auxinas en las plantas? Entonces, si hablamos a nivel celular, el proceso de la división celular, ¿qué es lo que hace? Estimula a nivel celular la división de las células del cambio. Entonces, al aumentarse las células del cambio, pues va a incrementarse el desarrollo de ese tejido. Participa también en la elongación celular, estimulando el crecimiento del tallo. Y fíjense que aquí empiezan a verse palabras antagónicas, cuando decíamos que es un promotor del crecimiento. Estimula el crecimiento del tallo, pero inhibe el crecimiento de la raíz. Entonces, uno ahí dice, bueno, entonces es un promotor o es un inhibidor. ¿Sí? Depende del estado de desarrollo. Pero también participa en la diferenciación
celular, o sea, ya en la especialización. En la diferenciación del xilema, en el que el xilema logre la estructura que caracteriza a un xilema, que básicamente es un tubo, un elemento de vaso que no tiene a su interior el contenido celular. Entonces ya el xilema maduro en su construcción final está participando en las auxinas. Pero también estimula la diferenciación del floema, o sea que el floema, que sí son células que tienen sus contenidos celulares, en eso se diferencia del xilema, pues también que llegue a ese acabado final hace parte de las auxinas. Pero también promueve la iniciación de raíces en estacas. Y ya ustedes van a ir encontrando ejemplos o explicaciones a por qué una estaca, para que se enraíce, se le hace una flotación o se sumerge en una solución que contenga ácido endobutírico, o sea, auxinas. ¿Por qué? Porque van a estimular la flotación de las estacas. Regula la morfogénesis en tejidos de callo. Entonces ya aquí estamos hablando de todo esto que se ha venido perfeccionando desde Murashige Cook en el cultivo de plantas in vitro. Entonces allí se juega con esas concentraciones. Precisamente los que trabajan en eso, y creo que por aquí hay una niña que sabe muy bien del tema, el esfuerzo inicial es desarrollar un protocolo. ¿Cuál es la mejor concentración? ¿Cuáles son las mejores proporciones de todos esos elementos que hacen parte de ese medio? De los que uno de esos elementos son auxinas, son citocinas, son fiberinas, para favorecer en una etapa el desarrollo de raíces y en otra etapa el desarrollo de la parte caulinar. Entonces, en esa fase inicial donde hay un callo que es todavía un tejido indiferenciado, esa diferenciación ya, a ir mostrando expresiones del crecimiento vegetal, participan las auxinas. A nivel de órganos y plantas completas, es decir, cuando ya hablamos de estructuras mucho más grandes. Entonces, en la morfología de la planta, reversa la inhibición de la elongación del mesocótilo causado por la luz roja. Entonces aquí ya nos metemos en otro campo, que es la fotomorfogénesis. Las plantas, además de aprovechar la luz para hacer fotosíntesis, también tienen unos receptores en sus hojas, que son los fitocromos, que leen ciertas longitudes de onda roja y rojo lejano, y con base en la intensidad y en la proporción de cada una de ellas va a generar respuestas biológicas. Entonces, esa modulación de las respuestas biológicas también está dada por las auxinas. El geotropismo. El ácido hidroacético o las auxinas son transportados a la parte baja del ápice de la raíz. Allí justamente donde están esos estatolitos que van a forzar que ese ápice terminal responda al efecto de la gravedad. Cuando hablamos de fototropismo, la auxina es transportada al lado oscuro del ápice. O sea, si hablamos del lado oscuro del ápice, es como si esto fuera un ápice, entonces la luz impacta en esta cara y el lado oscuro es este lado. Entonces, las auxinas se mueven hacia el lado oscuro. Y en respuesta a ese incremento en la concentración, este lado oscuro va a crecer más y por lo tanto va a adoptar esta forma. Ustedes en una carretera, por ejemplo, el radio de la carretera es más angosto en una parte, mientras que por el lado externo es mucho más ancho. Yo no sé si ustedes, alguno ha prestado servicio militar, no les veo cara. Pero cuando se está ensayando una parada y se hacen giros, entonces el que va en un extremo va girando a una velocidad diferente a los que van en la parte externa para que la formación avance de una forma simétrica, marcial. Entonces eso es lo mismo que pasa con esto. Las auxinas hacen esa diferenciación, estimulando el crecimiento más hacia la parte externa. Bien, reemplaza a la yema apical. Si se decapita una yema apical, que es donde se está dando ese estímulo al crecimiento apical por la alta concentración de auxinas, y se le coloca allí un bloque de gel que contenga auxina, el ápice continúa creciendo como si no hubiera pasado nada.
La senescencia de la hoja demora la senescencia, es decir, mantiene la integridad de la hoja, la funcionalidad de la hoja en su actividad fotosintética mucho más tiempo. Entonces, esas son maneras de uno poder entender cómo actúan las auxinas ya en las plantas a nivel macro. Otros efectos a nivel de la accesión de la hoja. Fíjense una cosa interesante. La auxina aplicada a la hoja inhibe la accesión si se aplica la lámina de la hoja. Pero la auxina aplicada cerca de la línea de accesión, cerca del sitio donde es esa, la unión del peciolo con la hoja, promueve la caída de la hoja. La misma auxina, depende en dónde esté actuando, va a generar respuestas distintas. En la floración, promueve la floración. En el cuajado de frutos, permite el desarrollo de frutos partenocárpicos, frutos aquellos que no obedecen al proceso convencional de la fertilización de las células madre. Y en la maduración del fruto, demora la maduración. Eso nos quiere decir que un fruto, cuando está en desarrollo, para que no se madure antes de tiempo, eso está controlado por una alta concentración de auxinas. En la medida que ese desarrollo va llegando al final, a que llega a su madurez fisiológica, entonces ya la cantidad de auxinas se reduce, la sensibilidad del tejido cambia y se hace más receptivo a la acción del equilibrio. Entonces fíjense cómo van actuando. Bien, traigo este esquema para hacer referencia a algo que es interesante, que es lo que se llama la hipótesis del crecimiento ácido de la pared celular, y que hace referencia a cómo es que las auxinas estimulan el crecimiento. Y ese será el aumento en pared, en síntesis de nueva pared. Por supuesto, ayudado por la presión que hace de la vacuola hacia la pared para que ella, por sus características de plasticidad y flexibilidad, que eso se junta en una palabra que llama extensibilidad, esa pared crece. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay dos maneras de mencionarlo y por qué es que se habla de ácido. Entonces, si ustedes observan en la membrana, esta es la pared y esta es la membrana, volvemos a encontrarnos a esas proteínas transmembranales que lo que hacen es sacar hidrógenos hacia la pared. O sea, aquí se reduce, aquí se incrementa el pH y aquí se reduce. Aquí es más básico y aquí es más básico y aquí es más ácido. Entonces, el resultado de esto, que conduce precisamente a la síntesis de esos elementos, que es lo que nos representa aquí esta bolita, que fíjense, volviendo otra vez a lo que les mencionaba, todo empieza en el núcleo, se genera la señal, se sintetiza el ácido, el RNA mensajero, en el retículo endoplasmático rugoso se generan esas membranas, esas proteínas de peazas, luego en el cuerpo del Golgi se generan estos elementos que van a buscarse la pared, pero simultáneamente se está dando esa activación de la salida de hidrógenos hacia la pared. O sea, se está acidificando la pared. En la medida que se acidifica la pared es mucho más sensible a responder a incrementar su tamaño. Entonces eso es lo que se llama la teoría ácida del crecimiento promovido por auxinas. Todo eso lo inician las auxinas. Pero vuelvo y les digo, se requiere la célula esté turgente, porque si bien se ablanda, pues una vez que esté mucho más frágil, el incremento en tamaño lo va a dar la presión que haga la célula. O sea que se requiere que haya agua. En condiciones de estrés hídrico esto no puede suceder, porque no hay la presión. Bien. Este es uno de los aspectos para explicar la dominancia apical. Ustedes fíjense en esta fotografía del lado de A, esos puntos rojos corresponden a la intensidad de la auxina presente.
Entonces fíjense que cuando la auxina está presente, estos brotes axilares están inhibidos en su crecimiento, que eso es la dominancia aplicada. Cuando se corta el ápice, fíjense que ahora se cortó el ápice, entonces la respuesta es que desaparece esa auxina que está inhibiendo el crecimiento de esos brotes y en consecuencia los brotes surgen. Eso, ¿cuándo lo vemos? En una poda. Cuando se poda un árbol, la respuesta inmediata del árbol es una brotación prolífica, precisamente porque desapareció la dominancia aplicada. Otro ejemplo es lo que les decía, la zona de excisión. La zona de excisión es en este corte de tejido microscópico, es ese sitio donde se forma ese lugar de debilitamiento en el contacto de la hoja con el tallo. Entonces recuerden que si se aplica la auxina allí en ese punto, se va a estimular la caída, pero si se aplica en la lámina, se va a prevenir la caída. La otra es la formación de raíces adventicias. Entonces aquí esta sustancia que contiene auxinas, se coloca ahí una estaca de madera blanda y empieza a formar raíces. Pero otro también es el papel que hace en el crecimiento del fruto. ¿Qué es lo que nos indica este dibujo? En las fresas, el receptáculo floral contiene estos punticos, que ustedes los habrán visto que son los aquenios, que botánicamente ese es el fruto. Entonces fíjense que si se retiran esos aquenios, se va a quedar de este tamaño. O sea que el estímulo al crecimiento de lo que nosotros consumimos de la pulpa, que es el receptáculo de la flor, lo dan las auxinas que están presentes en estos frutillos, más llamada frutillo, que realmente el fruto es eso. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Si a esta fresa que se le quitaron esos aquenios se le aplica exógenamente una sustancia que actúe como una auxina, casi que recupera su tamaño natural. Pero la forma cambia. Sí. Igual, si lo hacemos como para que los estudiantes se den cuenta, si le quitamos los aquenios en un sector, pues va a haber el desarrollo de una fresa toda maluca. Bien. Esto es lo que decía de la respuesta a la gravedad, en donde las auxinas van a promover ese movimiento de esos bolitas allá amarillas, que son como unos pesallos, los relojes de las iglesias de pueblo que no son electrónicos, sino que tienen unas pesas ahí colgadas. O también en el metro uno ve esas pesas ahí colgadas para la tensión de los cables, de las cadenales. Igual, estos satelitos hacen ese peso allí para que el crecimiento sea siempre en esa dirección. Y si se modifica la planta en su posición, pues inicialmente va a haber como un acomodamiento, pero después de nuevo vuelve otra vez a acomodarse y entonces el crecimiento sigue hacia abajo. Entonces fíjense lo que pasa acá. En una raíz que está en la condición vertical, observen el grosor de las flechas que hacen referencia a las auxinas. Más gruesa en este sentido, menos gruesa en el sentido de las flechas. ¿Sí? Y aquí hay una distribución uniforme de la auxina. Pero cuando se coloca en forma horizontal, entonces fíjense cómo es esa distribución. Esta flecha es más gruesa que esta. De este lado hay una baja concentración, ojo, que estimula el crecimiento. Y aquí hay una alta concentración que inhibe el crecimiento. Entonces, esos son los aspectos interesantes, que no siempre la alta concentración estimula el crecimiento, sino que depende. ¿Sí? Entonces, ese cambio, esta alta concentración de auxinas aquí inhibe el crecimiento, y volvemos otra vez a lo que se decía en los ápices, en donde va a facilitar el giro. Pero a diferencia del ápice, donde lo que se daba era lo contrario, que en el lado oscuro había mayor concentración, aquí hay más baja concentración, y que es esa baja concentración la que estimula el crecimiento.